que durante este tiempo hemos transitado por el Nuevo Testamento y de los 27 libros, creo que nos faltan tocar 5 libros del Nuevo Testamento. Nosotros predicamos de forma expositiva, es decir, libro por libro de la Biblia. Y creo que nos faltan los libros más grandes, es decir, más largos, o las cartas. En este caso sería Hechos, el libro de los Hechos, las cartas de Romanos, 2 cartas de Corintios, y no sé cuál otra nos falta, pero sé que son 5 libros que pensamos tocar. Y estamos cerrando la serie de la carta a Tito y nos encontramos en el capítulo 3. Quisiera orar para acordar esta predicación a la mañana de hoy. Padre, gracias por este tiempo. El privilegio que nos concedes de estar en este lugar es maravilloso. Hoy pudiéramos estar en cualquier otro lugar, quizá disfrutando de cosas que puedan alegrar nuestros cuerpos, pero al final también pudiera ser un camino de muerte. Y sin embargo te ha placido traernos a nosotros aquí. Y estamos seguros que donde tú estás siempre hay gozo, hay vida, hay paz, hay sanidad para nuestras almas, para nuestro ser. Y quiero encomendar en tu gracia hoy este mensaje. Ya estamos cerrando, Señor, esta carta y ruego que puedas usarla para seguir bendiciendo la vida de muchos. No quiero dejar pasar la oportunidad porque sé que hay muchos que están quebrantados de salud. Y oro para que si esta mañana entre nosotros hay alguien bajo esa condición, por tu misericordia hoy, extiendas tu mano sobre sus cuerpos y traigas salud, Señor, a nosotros. Es lo que te pido esta mañana en cuanto a que tu misericordia se derrame no solamente en nuestras almas, sino también sobre nuestros cuerpos. Y danos la fe necesaria para creer y confiar en ti. Gracias por lo que has determinado hoy que sucederá para bendición de nuestras vidas, bendición de nuestras familias. Por eso te damos gloria y alabanza en el día de hoy, en los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, decía que nos encontramos en el capítulo 3 de esta carta del apóstol Pablo a Tito y estamos ubicados ahora para entrar ya a los versículos 8 al 11. Para recordar un poco de qué trata el capítulo 2, recuerdan que hablaba del carácter de los hombres, de las mujeres y aún de los jóvenes en la iglesia. Recuerden que esa comunidad de Creta, a la cual Pablo escribe esta carta, es un desafío fuerte. Tito es el hombre que va a poner orden en esas comunidades de Creta. Sabemos del carácter de los cretenses, que no era nada fácil, pero Pablo envía a Tito, uno de sus hombres integrantes de los equipos de establecimiento de la iglesia o del equipo misionero de Pablo, y este es el hombre que va a poner orden allí en la vida de las comunidades cretenses de la iglesia. Y cuando entramos al capítulo 3 de esta carta, la temática en general es la conducta del cristiano. La conducta del cristiano, la sujeción a las autoridades, ya lo vimos. Y ahora Pablo está ya dando sus últimas directrices en cuanto a cómo el creyente, el que ha creído en Cristo, debe conducirse. La vida cristiana, pues, lo que nosotros llamamos caminar, andar con el Señor. Entonces vamos a leer los versículos 8 al 11 y dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho.
al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación desecha, y sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo dice que en el verso 8, palabra fiel es esta, y se está refiriendo a los versículos anteriores, específicamente los versículos 4 al 7 del capítulo 3, que es una descripción de la gracia y la bondad de Dios que se mostró a nosotros cuando nosotros estábamos fuera de la voluntad de Dios. Y esa gracia nos alcanzó, y allí vemos cómo Dios actúa para salvarnos. Se habla de que el Espíritu Santo derramó el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado, mejor dicho, en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra fiel que Pablo dice aquí se refiere, ya dije, a ese contenido que se describe en los versículos 4, 7, en resumen, que la bondad de Dios y el amor de Dios se derramó sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, este mensaje es digno de confianza porque es así como Dios quiere que nosotros vivamos delante de Él. Es lo que Dios nos pide. Todo lo anterior tienes que volverlo a leer para entender lo que Dios quiere con nosotros. Y observamos también que Pablo le dice a Tito en el verso 8, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es la idea de que esto es necesario, mis hermanos, para nosotros. Que la vida cristiana no la puedes tomar a la ligera. Que la vida cristiana decidiste caminar con Dios, vivir para Dios, glorificar a Dios, y es así como debes conducir. Nadie puede dudar si tú eres o no eres cristiano. No debes dar señales al mundo de que no lo eres. Al contrario, debes dar a demostrar al mundo que tú eres de Dios, que eres gente del Señor, que no eres de otra manera. No es un pie hoy en el Evangelio, pasaron 3 meses, las pruebas te sobrevienen y decides caminar otra vez con el mundo, las cosas mejoran, volver otra vez al Evangelio, pasaron 6 meses. Ese ciclo recurrente no es la voluntad de Dios para sus hijos. Ese ciclo recurrente es el caso que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. ¿Recuerdan? Los israelitas venían, se arrepentían de sus pecados, Dios los miraba con misericordia, les mostraba su amor, dejaba pasar las cosas, ellos se volvían a olvidar de Dios, volvían otra vez al pecado, cuando se enredaban, clamaban a Dios, Dios volvía otra vez en su misericordia, se volvían a levantar, otra vez se olvidaban del Señor. Hermano, ¿cómo se puede vivir la vida cristiana de esa manera? ¿Sabe qué sucede a la larga? Si tú vives así la vida cristiana, ¿sabes qué sucede a la larga? Que cuando tú prediques el Evangelio nadie va a creer en ti. Que cuando tú llames la atención a tus hijos de que la vida cristiana, que el Evangelio, que el poder de Dios, tus hijos van a decir, ese es un cuento, esa es una fantasía. Que cuando quieras hablar de Dios a otro, la gente va a decir, mejor háblame de las noticias, porque este Evangelio no funciona en tu vida. No lo van a decir así, pero posiblemente lo estarán pensando. Por eso Pablo dice, mis hermanos, a Tito, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. No hay un camino fácil para vivir el Evangelio. ¿Sabía usted eso? Esto no tiene una fórmula mágica, el Evangelio. Ojalá existiera una fórmula mágica para nosotros vivir la vida cristiana. Ojalá existiera de esa manera. Pero la vida cristiana es una vida que hemos tomado
queremos caminar con Dios, el mundo se va a oponer, Satanás se nos va a levantar, personas nos van a contrariar, pero hemos decidido andar con el Señor. Ahora, si claudicamos, es peligroso. Porque otra cosa que va a suceder es que no solamente van a dejar de creer en nuestro evangelio, también van a dejar de confiar en nosotros. ¿Cómo se le puede entregar una responsabilidad a un cristiano en una iglesia? Pregúntese usted, que 3 meses está bien con el Señor, 2 meses se desaparece, 1 mes vuelve otra vez, 3 meses de gloria, 3 meses la derrota, otra vez decide levantarse y así va. ¿Esa persona se vuelve confiable para los ministerios? No. No porque no se le pueda entregar, no es la excepción, no hacemos acepción de personas, sino que, ¿cómo confiar en alguien así? Una de las cosas interesantes de la Biblia es que mientras más responsabilidad tenemos, más se nos demanda. Más se te va a demandar. Por eso piensa bien, ¿qué es para ti el Evangelio? El Evangelio no es la fórmula mágica a la solución inmediata a nuestros problemas. Esto no es café instantáneo. Esto es cosa que hay que procesar. Una vez los coreanos me regalaron 3 pitillitos y usted sabe qué creía yo. Como le vi esas bolitas chiquiticas, pensé que eso eran los pitillitos de dulce que antes los niños comían, pero eso era café instantáneo. Tenía café, tenía leche y tenía azúcar. Usted lo que hacía era calentar el agua, romper el pitillito, vaciar, y usted tenía café instantáneo. Son fórmulas así. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio requiere que usted se mantenga y persevere. El Evangelio requiere que usted camine porque tiene que caminar. Cuando nosotros somos padres de familia y tenemos una responsabilidad en el hogar, usted se levanta de esa cama porque tiene que levantarse. ¿Sí o no? Porque piensa que tiene una alta responsabilidad que nadie va a asumir, sino tú tienes que asumirla. Así te duele el pie grande, te duele el pie pequeño, te duele el brazo, te duele aquí, te duele allá, te levantas porque te levantas. ¿Y qué te impulsa eso? Tu responsabilidad, ¿sí o no? Uno quisiera quedarse acostado todo el día. A veces yo he soñado un día así. Quisiera quedarme, Señor, un día comiendo una hamburguesa, viendo películas de vaquero y pasar todo el día donde no haya bulla, donde nadie me fastidie, donde no haya llamada. Pero eso solo existe en mi imaginación. La vida cristiana, mis hermanos, tiene sus retos y tienes que desafiar a caminar, a andar sobre esos retos. Amén. No nos queda otra. Ancho es el camino que conduce a la muerte y a la perdición, y angosto es el camino que conduce a la vida. Así que si en diciembre engordaste unos kilos, tienes que rebajar para poder seguir andando por este camino estrecho. Amén. Amén. Usted se ríe, pero es verdad, porque la vida cristiana no es fácil. Y a veces hay que reír para no llorar. Y cuando quiera llorar, ¿qué tiene que hacer? Ir a la presencia de Dios, derramar sus lágrimas donde nadie lo ve, donde solamente Dios está allí, y usted se vacía de todas sus preocupaciones ante el único que le puede dar alivio, sustento y mantener. Amén.
Pablo dice: en estas cosas, Tito, no olvides, quiero que insistas con firmeza en la vida cristiana, una vida de desafíos. El creyente debe esforzarse en mostrar la vida cristiana a través de ¿qué? De su vida, de su conducta. No nos queda otra. Versículo 8 de su parte B, que dice: para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cómo tú muestras el evangelio eficaz? A través de tu vida. Lo que decimos se compagina con lo que vivimos, y lo que vivimos refuerza lo que decimos. Por supuesto, el evangelio es un mensaje que hay que predicar, es verdad. Ciertamente es un mensaje que tengo que proclamar, por eso se habla de la proclamación del evangelio, anunciar estas son las buenas noticias. Pero esas buenas noticias también tienen que ir respaldadas ¿por qué? ¿Por qué deben ir respaldadas? ¿Con qué deben ir respaldadas esta palabra? Por una vida. Por una vida. No nos sirven las buenas noticias si no hay una vida detrás de esas buenas noticias. Cuando usted compra un producto, ¿qué espera usted de un producto que usted dice, tengo el esfuerzo de gastar este dinero, pero usted quiere comprar un buen producto? ¿Qué espera usted de ese producto? Garantía. ¿Cierto? Garantía. Entonces, cuando nosotros decimos que debemos proclamar el evangelio, nosotros mismos tenemos que garantizar que nuestras vidas venden, por decirlo así, ese mensaje de salvación. Amén. Por supuesto, las buenas obras no nos van a salvar. Nada nos va a salvar sino Cristo solamente salva. Pero Dios espera que sus hijos caminen con Él y muestren a través de su vida que han conocido al Dios que salva. Amén. Eso es muy importante que lo entendamos en la mañana de hoy. El creyente debe esforzarse en mostrar la vida cristiana a través de ¿qué? De su vida, de su conducta. Mostrar el evangelio, mostrar a Cristo se traduce en una vida que vive, que actúa, que camina, que piensa, que habla conforme a la fe que proclama. Amén. Me voy a confesar ciertamente que no me gusta perder el tiempo con personas que dicen que conocen al Señor, pero su estilo de vida me muestra otra cosa. No me gusta perder el tiempo con ese tipo de personas. Digo, buenas tardes, buenas chao, nos vemos, pero yo sé que no, en mi espíritu no está estar allí. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ver una vida que me impacte. Yo quiero ver una vida que actúe en mí. Yo quiero ver una vida que ha sido transformada por el poder del evangelio y me dé algo que yo no tengo. Por eso necesitamos mostrar el evangelio a través de nuestras vidas, para que al final la gloria de Dios se refleje por la manera en que estamos viviendo. De esa manera vivimos el evangelio. Una traducción de vida, una traducción de fe, un mensaje que se traduce en la vida es lo que este mundo necesita. ¿Con qué será salada la tierra si la sal pierde su sabor? Nada. Ustedes son la luz del mundo, hablando de los cristianos. ¿Y esa luz se debe esconder o se debe reflejar? Se debe reflejar, para que así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres y glorifique a Dios. Vea la relación. Vea la relación de vida con la fe y con el evangelio, para que los hombres vean la manera en que están viviendo y así glorifiquen al Señor. Tremenda relación. Fe, vida, evangelio. Al final, el resultado, la gente dirá, este es el pueblo de Dios.
¿Por qué los cristianos impactaron en los primeros años de fundación de la iglesia? Porque vivían así, mis hermanos. Y dice que tenían el favor de todo el pueblo, por la manera en que estaban conducidos. Número 3. Esta forma de vivir el Evangelio es útil y provechosa. Versículo 8 al final, ¿qué te dice? Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es decir, cuando las personas ven una vida cristiana efectiva, cuando las personas ven un evangelio eficaz en nosotros, redunda para bendición de esos que no conocen al Señor. Usted se sienta con varios, y si el evangelio está siendo eficaz en su vida, no importa la manera como se inicia una conversación, si tu evangelio es eficaz, al final serás tú el que estará monitoreando la conversación, guiando a esa gente hacia dónde, hacia Dios, por supuesto. Pero te imaginas un cristiano enredado con sus amigos, hablando de los mismos chistes, usando las mismas conversaciones de doble sentido, malgastando el tiempo. ¿Es un evangelio productivo? No. Por eso dice Pablo, estas cosas son buenas y útiles. Hay dos palabras interesantes en esa expresión: buenas, pero también son útiles. Ayudan. Y aquí es toda una expresión de vida. Ciertamente para nosotros es un desafío en todas las áreas de nuestra vida, lo sabemos. Algunas cosas tenemos que ajustarlas ciertamente, pero esa es la manera en que Dios espera que vivamos nuestras vidas. El Evangelio, ya dije, es un mensaje como una vida, es la combinación de fe y de obra, una forma sabia de vivir el Evangelio. ¿Cuál es? ¿Qué te dice el verso 9? Pero evita. Había un problema aquí en Creta. Habían hermanos que se estaban enredando en las cosas de la ley, cosas que llevaban a qué. Hay varias cosas que se describen en el verso 9. Llevaban a la necedad, a estudiar genealogías interminables, contenciones, se caía en discusión, todas esas cosas que se dicen allí. Entonces, si tú tomas la idea de lo que está sucediendo en el verso 9, puedes tomar esta aplicación para la vida cristiana. Una forma útil de mirar el Evangelio y la vida cristiana, una forma sabia, diría, de vivir el Evangelio es: apártate de las cosas que no aportan nada que te edifique. ¿Sí? Oye, si una conversación no te edifica, ¿te vas a quedar allí enganchado? ¿Qué debes hacer? Apártate. Si una discusión que no vale la pena se está volviendo más fuerte, ¿qué debes hacer? Apártate. Pablo nos invita a apartarnos, mis hermanos, mis amigos, de las cosas que no edifican. Y lo que no edifica, ¿qué hace? Destruye la paz, ¿sí o no? Destruye relaciones. Mire, una vez iba por una ciudad que no voy a decir, y le di la cola a alguien, y esa persona me dijo: mire, por ese lugar donde pasamos, esos centros comerciales, esos que usted vio son de mi hermano. Y le dije: oye, el hombre tiene recursos, dije yo. Fuimos a Caribe de regreso. Me dice: pastor, ¿será que podemos entrar por tal parte para visitar a mi hermano, el dueño de los centros comerciales?
Y usted va con la idea, ¿verdad? Si es dueño de esos centros comerciales, usted piensa dónde va a vivir. Una casa extraordinaria, amplia, es lo que uno supone, ¿no? Es la relación. Bueno, métase por aquí, métase por allá. Llegamos a una casita humilde. Tenía un patiecito, al frente un ponchecito, un sembradío allí. Y yo no dije nada, pero me llamó la atención todo eso. Venía de regreso. El gusanillo de la inquietud. Digo, vamos, si tu hermana es dueño de todos esos centros comerciales, ¿por qué está viviendo en esa casita tan humilde? Claro, se sentía una paz increíble en ese lugar. Y él me dice, precisamente, tuvieron un problema en la familia, la cosa se volvió agria, amarga, y este hombre le dijo a su esposa, quédate con todo. Y cuando lo interpeló los hermanos a él, ¿por qué hiciste eso? Tú eres loco, todo lo que tú has logrado, todo lo que el esfuerzo, vas a entregárselo a esa señora. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Eso no importa tanto como la paz. Por eso la invitación aquí, no quiero que pierda el verso 9. Aparece el verbo evitar. Sé que somos llamados a estar entre la gente. Sé que somos llamados a predicar y compartir el Evangelio. Pero también hay personas a las cuales hay que evitar, porque destruyen nuestra paz, no aportan nada edificante, y nosotros no queremos vivir el Evangelio así. ¿O sí? Una vez llegó una señora y me dijo, yo soy de Cristo para su gloria. Le dije, amén. Y pasaba y me decía, ¿quién vive? Yo decía, Cristo. Y me decía, a su nombre. Y decía, gloria. Y un día la veo haciendo la cola en el kiosco de lotería. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el poder del Evangelio? ¿Se da cuenta, hermano? Y me imagino que también se enredaría ahí con la gente. No, este número no, este es el que va a salir. Hermano, usted se ríe, pero tenemos que vivir el Evangelio en una manera que sea útil y provechosa. Estos días me ha saltado una idea, ha golpeado mi mente, mi corazón. Tiene días esa idea en mi mente, en mi corazón, se lo confieso, porque lo aprendí hace unos días. Y hay un texto que aparece en Romanos 12, 18 y dice, mientras dependa de ti, dice Pablo también, mientras dependa de ti, dependa de ti, procura vivir en paz con todos. Habrá un momento que no va a poder depender de ti, ni modo. Por eso, mis hermanos, combinando la expresión al final del verso 8, estas son cosas buenas y útiles a los hombres para mantener un enfoque del Evangelio así. ¿Qué tienes que hacer según el verso 9? Evita lo que nada te aporte, lo que nada te edifique. Y una forma de hacerlo es que si estás en medio de una conversación y está la cosa tomando un color distinto al Evangelio, yo creo que tú deberías pararte o mostrar una actitud sabia y decir, pero un momentico, ya va.
Esto que estamos conversando aquí nos está edificando. Bien, eso para en seco a cualquiera. Hay gente que suena muy espiritual. Dice, bueno, tú sabes que a fulano le está pasando algo. Nosotros estamos preocupados, debemos orar. Y te voy a decir lo que está pasando. ¿Qué espiritual es? Usted quiere dar un chisme. El Señor reprende al diablo. Amén. Usted para ese fin me diga, un momentico, ¿esto edifica? Si no vas a edificar, hermano, mejor hablamos de nuestra Biblia, oremos y cantemos y tomamos café. Amén. Es muy importante. Evita. Vea conmigo el verso 9. ¿Qué debes evitar? Tomando algo positivo de ahí. Las cuestiones necias. Mira, hermano, cuestiones que se vuelvan necedad, échelo al centro de la basura. Discusiones, contenciones que no valen la pena. Eso es vano y sin provecho. Pablo anima a los creyentes a no enredarse en esas cosas. Los anima a dejar a un lado controversias, discusiones, peleas que no tengan sentido. Sé que hay controversias que sí tienen sentido, ¿verdad? Como hablar del Evangelio y defender el Evangelio, pero no lleguemos al punto que ganemos el argumento y perdamos una relación. Amén. Y ahora entramos al verso 10. Esto es bastante fuerte lo que dice Pablo aquí. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha. ¿Qué se desecha, hermano? Cuando usted se toma un refresco, a mí me encanta la Coca-Cola, te lo confieso. Usted se toma un refresco, el envase, ¿qué usted hace? Lo desecha. Claro, viene otro más vivo, agarra ese envase y lo vende. Pero usted lo desecha. Cuando finalmente se acaba la pasta de dientes, en la crisis uno la abría, ¿verdad? Y le sacaba hasta el juguito. Pero ahora uno la desecha. Y cosas así. No se ría que usted lo hizo. Usted decía, todavía queda. Y le metían el cepillo así. Pues sí lo desecharon. ¿O no se acuerda de eso? Pero es interesante. Deséchalo. Deséchalo. Al hombre que cause divisiones. Pero no se asuste, porque lo voy a ayudar. Esta palabra divisiones no se aplica para todo caso. Aquí la palabra que Pablo está usando es la palabra griego airetikon, que es difícil de pronunciar, pero olvídese de eso. ¿Qué significa herejía? ¿Ok? Herejía. Y lo que Pablo está diciendo es al hombre que cause o meta o promueva, es la palabra ideal, al hombre que promueva herejías después de una u otra amonestación, desecho. Y para seguirlo ayudando, entendemos que la herejía es una falsa enseñanza. La herejía es lo que contradice la doctrina, el Evangelio de Cristo. ¿Se va usted a poner en una discusión con alguien que le está diciendo Cristo no es Dios? Y usted está insistiendo si es Dios y él está no es Dios, y usted sigue allí. ¿Qué debe hacer? Deseche esa situación. Es lo interesante aquí, que Dios incluso da oportunidades a personas que promueven herejías, falsas enseñanzas,
Porque no dice deséchalo. Antes que dice, ¿quién me ayuda? Verso 10. Entre el que causa división y desecha lo que hay una oportunidad. Después de una, otra amonestación. Es decir, hay un procedimiento antes de poder decirle a una persona que está causando divisiones en la iglesia porque está promoviendo falsas enseñanzas fuera de aquí. Hay que darle una oportunidad. Ven acá, mi hermanita, siéntate conmigo aquí. ¿Qué es lo que tú estás discutiendo? ¿Qué es eso que estamos escuchando decir que Cristo es ahora no sé qué? O la Biblia, ¿qué es eso? ¿Dónde tú estás aprendiendo eso? ¿De la talla? ¿Dónde leíste tú eso? No, que yo vi en un YouTube. Pero bueno, cualquiera puede ver un YouTube. Pero ¿qué te dice la Biblia? Entonces hay que darle una oportunidad. Amén. Oye, la cosa se pone ruda. Bueno, dejemos la conversación allí. Reflexiona, oraremos por ti. Habrá otra reunión contigo. No, porque ya yo no creo que Cristo es el Dios, es Dios, es un ser no sé qué. Oye, hermano, debemos sacarte eso. Es decir, cosas de la doctrina, de la sana enseñanza, son las que hay que confrontar aquí. ¿Okay? Digo esto porque nosotros podemos tomar ese versículo, ¿verdad? Rápidamente. Bueno, que cause división, hay que desecharlo. Y entonces, oye, dos hermanos en una iglesia, ¿verdad? Están allí posiciones distintas y usted dice, estos son unos divisionistas. No se trata de eso. A eso hay que escucharlo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Una cosa es tener una posición y otra cosa es caer en herejía. Son dos cosas totalmente, bien lejos la una de la otra. Pero es importante que usted entienda qué dice Pablo a la iglesia acerca de personas que quieran promover falsas enseñanzas. Darle la oportunidad de recapacitar. ¿Cuántas veces por lo menos? Una u otra. Ahora, si usted es bastante paciente, más paciente que yo, dele 2, dele 3, dele 4, dele lo que usted quiera, ¿verdad? Pero al final, si no recapacita, ¿qué se dice? Desecha. Y esta palabra sí que es triste porque habla o se refiere a la excomunión de alguien de la iglesia. Es decir, ya no lo tomamos como un verdadero cristiano porque está promoviendo falsas enseñanzas. Mire, una cosa es que alguien cayó en pecado y uno le insiste a ese hermano, venga acá, abandone ese pecado, deje ese pecado. Y la persona insiste en su pecado. Hay un procedimiento que se describe en Mateo capítulo 18, si no me equivoco, o 15, usted me corrige. El proceso, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, luego ve y habla con él, toma las cosas suaves, no te estreses, métase un poquito de pasiflora y vaya y habla con el hermano. No se estrese. Si no te escucha, ¿qué debes hacer? Como está diciendo, ¿qué pasiflora? Bueno, eso lo va a hacer usted cuando pisen los 40 años. Luego, toma 2 o 3 testigos. Si no te escucha, toma 2 o 3. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo lo que se dice. Y si a esos testigos no los escucha, dilo a la iglesia. Y la iglesia es la que va a tomar decisión si sigue siendo parte de la iglesia o dice la iglesia, no, ya este hermanito no lo vamos a mirar como hermanito porque está diciendo una barbaridad, tampoco se quiere arrepentir, tampoco se quiere sujetar, ya deja de ser parte de la iglesia. Es todo un procedimiento que Dios nos llama. Pero el caso del hereje no es así. El caso del hereje es menos oportunidad. Se da cuenta que aquel es un proceso largo. El hermano llama a uno, busca a otro, luego, oye, llamen a los ancianos, y por ahí va la cosa. Con el hereje no.
con el hereje hay que picarle adelante, porque un poco de levadura acaba con una iglesia. Una pequeña enseñanza. Miren, una vez, y Dios bendiga a todos ustedes no son parte de eso. Aquí está una persona, le dice: pastor, yo me quiero congregar. Bienvenido a todo el que se quiera congregar. Y comenzó a darle a los hermanos papelitos, y llegaba y terminaba el culto, papelito por aquí, papelito